Era un día como cualquier otro en la vida de Andrea Legarreta. Desde muy temprano, su agenda estaba repleta de compromisos: despertarse antes del amanecer, arreglarse para el programa hoy, atender reuniones, grabaciones, y en la tarde, dedicar tiempo a su familia. Desde hacía años, su rutina se había convertido en un torbellino de actividades, pero ella siempre encontraba la forma de mantener una sonrisa en el rostro. Sin embargo, en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las primeras señales llegaron de manera sutil, casi imperceptible. Un moretón en la pierna, luego otro en el brazo. No recordaba haberse golpeado, pero no le dio mayor importancia. Seguramente me pegué sin darme cuenta, pensó. Al fin y al cabo, entre el trabajo, los ensayos de sus hijas y la vida cotidiana, era fácil pasar por alto un pequeño golpe. Pero con el paso de las semanas, los moretones se hicieron más frecuentes y aparecían en lugares inesperados. Además, comenzó a notar pequeñas manchas rojas en su piel, como diminutos puntos de sangre atrapados debajo de la superficie. Al mismo tiempo, su cuerpo empezó a darle otras señales de alarma: un cansancio inusual, un agotamiento que no desaparecía ni con el mejor descanso. Andrea intentaba ignorarlo. Estaba acostumbrada a los desvelos y al ritmo frenético del mundo del espectáculo, pero esta vez era diferente. Había días en los que simplemente sentía que su cuerpo no respondía de la misma manera. Al aire, frente a las cámaras, mantenía su energía habitual, pero cuando los reflectores se apagaban, la fatiga la golpeaba con fuerza. Una mañana, mientras se preparaba en su camerino antes de salir al set de hoy, notó que sus encías habían sangrado un poco al cepillarse los dientes. Se quedó mirando su reflejo en el espejo con un extraño presentimiento en el pecho. Algo no estaba bien. Esa misma tarde decidió acudir al médico. Los estudios comenzaron con un análisis de sangre de rutina. Andrea estaba tranquila, confiada en que todo saldría bien. Pero cuando recibió la llamada del doctor pidiéndole que regresara para hablar personalmente, su corazón se aceleró. Sabía que cuando un médico te pide que acudas en persona, no es una buena señal. Sentada en el consultorio, escuchó atentamente mientras el doctor le explicaba los resultados. Sus niveles de plaquetas estaban alarmantemente bajos. Las plaquetas son células esenciales para la coagulación de la sangre, y sin ellas, el cuerpo es más propenso a hematomas, hemorragias internas y otros problemas graves. El diagnóstico fue claro: púrpura trombocitopénica inmunológica, PTI, una enfermedad autoinmune en la que el propio sistema inmunológico ataca y destruye las plaquetas. Andrea se quedó en silencio. No era una enfermedad común, no era algo de lo que hubiera escuchado antes. Su mente se llenó de preguntas: ¿qué tan grave era? ¿Tenía cura? ¿Podría seguir con su vida normal? El médico le explicó que, en algunos casos, la PTI podía ser temporal y tratarse con medicamentos, pero en otros, podía volverse crónica y requerir monitoreo constante. Aunque no era necesariamente mortal, podía provocar complicaciones si no se manejaba adecuadamente. Necesitamos empezar el tratamiento cuanto antes, le dijo el doctor con seriedad. Andrea asintió, sintiendo una mezcla de miedo e incertidumbre. Sabía que tenía que ser fuerte, no solo por ella, sino por su familia. Cuando salió del consultorio, tomó un respiro profundo antes de llamar a Eric Rubin, su esposo. No quería alarmarlo, pero tampoco podía ocultarle la verdad. Cuando él escuchó la noticia, su tono de voz reflejó la misma preocupación que Andrea sentía. Esa noche, en casa, mientras cenaban en familia, Andrea miró a sus hijas, Mia y Nina, quienes reían sin preocupaciones. No les diría nada aún. No quería que se preocuparan, al menos no hasta entender bien qué implicaba su enfermedad. En los días siguientes, su rutina cambió. Entre las grabaciones del programa y sus compromisos laborales, tenía que asistir a consultas médicas, análisis de sangre y pruebas constantes. Todo esto lo hacía en silencio, sin que el público supiera lo que estaba pasando. A pesar de que intentó mantener su energía de siempre, su cuerpo empezó a darle más señales de alerta.
Había días en los que apenas podía mantenerse de pie. En más de una ocasión, sintió que su visión se nublaba por el cansancio. Pero Andrea no quería detenerse. Una mañana, mientras estaba en el set de hoy, sintió un leve mareo. Se apoyó en la mesa del foro, intentando disimular. Nadie lo notó, pero en su interior, sabía que tenía que aceptar la realidad. Su cuerpo le pedía descanso, y tenía que escucharlo. Esa noche, sentada en su habitación, Andrea reflexionó sobre lo que estaba viviendo. Era la primera vez en su carrera que enfrentaba un problema de salud que la obligaba a replantearse su ritmo de vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. No por el público, no por su carrera, sino por ella misma y por su familia. Lo que aún no sabía era que este sería solo el comienzo de una batalla que cambiaría su perspectiva sobre la vida para siempre. Los días posteriores al diagnóstico de púrpura trombocitopénica inmunológica (PTI) estuvieron marcados por la incertidumbre y la preocupación. Aunque Andrea Legarreta siempre había sido una mujer fuerte y disciplinada, la noticia de su enfermedad la obligó a enfrentar una realidad que nunca había considerado. Su cuerpo ya no respondía de la misma manera, y ahora debía darle prioridad a su salud. El tratamiento comenzó de inmediato. Los médicos le recetaron medicamentos inmunosupresores y corticoides para intentar estabilizar su sistema inmunológico y evitar que continuara destruyendo sus plaquetas. Los efectos secundarios no tardaron en aparecer. La fatiga, que ya era una constante en su vida, se volvió aún más pronunciada. La hinchazón en el rostro y el aumento de peso, consecuencia de los esteroides, empezaron a afectar su imagen, algo que no le preocupaba por vanidad, sino porque era una señal de que su cuerpo estaba reaccionando de manera inesperada a la medicación. A pesar de todo, Andrea intentó seguir con su rutina. Acudía al foro de hoy todas las mañanas, maquillada y arreglada como siempre, con la sonrisa que la caracterizaba y la energía que el público esperaba de ella. Sin embargo, detrás de las cámaras, los estragos de la enfermedad se hacían evidentes. En los cortes comerciales, se tomaba pequeños descansos para recuperar fuerzas. Durante los ensayos, evitaba movimientos bruscos que pudieran provocar nuevos moretones. En los días más difíciles, sentía que su cuerpo pesaba el doble, como si estuviera arrastrando consigo una carga invisible. El cansancio no era solo físico, sino también emocional. La incertidumbre sobre la evolución de la enfermedad la acompañaba en todo momento. Cada análisis de sangre era un momento de tensión, cada visita al médico traía consigo la posibilidad de noticias inesperadas. Se preguntaba cuánto tiempo tardaría en recuperarse, si su condición se volvería crónica o si en algún momento su cuerpo dejaría de responder al tratamiento. A medida que pasaban las semanas, los síntomas fluctuaban. Había días en los que se sentía mejor, con más energía, casi como si todo volviera a la normalidad. Pero luego, sin previo aviso, la enfermedad le recordaba su presencia con un nuevo episodio de debilidad extrema o con manchas violáceas en la piel. La irregularidad de su condición era frustrante porque le impedía hacer planes a largo plazo o prever cómo se sentiría. Al día siguiente, el impacto emocional de la enfermedad se hizo más profundo con el tiempo. Aunque intentaba mantenerse positiva, hubo momentos en los que la desesperación la invadía. La sensación de no tener el control sobre su propio cuerpo era una experiencia desconocida para ella. Siempre había sido una mujer activa, acostumbrada a manejar múltiples responsabilidades sin perder el equilibrio. Ahora, por primera vez, se veía obligada a reconocer sus límites, a aceptar que su salud estaba por encima de cualquier otro compromiso. A pesar de todo, Andrea nunca perdió la determinación de recuperarse. Se aferró a la esperanza de que su cuerpo encontraría la manera de sanar. Se apoyó en la ciencia, en los médicos que la acompañaban en el proceso, y en la fe de que este sería solo un obstáculo temporal en su vida. Con el tiempo, empezó a notar pequeñas mejoras. Aunque la fatiga seguía presente, su cuerpo comenzó a responder mejor al tratamiento.
Las plaquetas que habían estado peligrosamente bajas mostraron signos de recuperación en los análisis de laboratorio. La lucha contra la enfermedad no había terminado, pero con cada avance, Andrea recuperaba un poco de la confianza que había perdido. Aprendió a escuchar a su cuerpo, a darle el descanso que necesitaba y a valorar los días en los que se sentía bien. Comprendió que la salud no era algo garantizado, sino un regalo que debía cuidar con atención. Esta experiencia, aunque difícil, le estaba enseñando una lección invaluable: la importancia de detenerse, de priorizarse y de reconocer que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza. Los meses pasaron y con ellos, el tratamiento comenzó a dar señales de éxito. Los análisis de sangre que al principio mostraban niveles alarmantemente bajos de plaquetas comenzaron a estabilizarse. Aunque los efectos secundarios de los medicamentos seguían presentes, Andrea Legarreta notó que su cuerpo respondía cada vez mejor. La fatiga extrema que la había acompañado durante semanas comenzó a disiparse, y los moretones, que habían sido un recordatorio constante de su enfermedad, aparecían con menos frecuencia. El proceso de recuperación no fue inmediato ni lineal. Hubo días en los que se sentía completamente normal, con la energía suficiente para afrontar su rutina sin dificultad. Pero también hubo recaídas, momentos en los que su cuerpo le recordaba que aún estaba en un proceso de sanación. La incertidumbre de no saber cuándo volvería a sentirse completamente bien era difícil de manejar, pero con el tiempo aprendió a ser paciente. Uno de los mayores desafíos fue adaptar su estilo de vida a esta nueva realidad. Durante años, había estado acostumbrada a un ritmo frenético, con jornadas de trabajo que comenzaban desde muy temprano y terminaban tarde en la noche. Sin embargo, la enfermedad le enseñó que debía hacer cambios. Aprendió a decir que no a compromisos que podían esperar, a tomarse momentos de descanso cuando su cuerpo lo pedía y a priorizar su bienestar sin sentirse culpable por ello. En medio de su recuperación, Andrea comenzó a reflexionar sobre el impacto emocional de la enfermedad. Durante mucho tiempo, había sido vista como una mujer fuerte, alguien que siempre tenía una sonrisa para el público sin importar lo que pasara en su vida personal. Pero esta experiencia la hizo darse cuenta de que ser fuerte no significaba ignorar las dificultades, sino enfrentarlas con honestidad y vulnerabilidad. Por primera vez en su carrera, se permitió mostrarse más humana ante su audiencia, compartiendo algunos detalles de su enfermedad para generar conciencia sobre la importancia de la salud. Cuando finalmente recibió la noticia de que sus plaquetas estaban en niveles normales y que su cuerpo había superado la enfermedad, sintió un alivio indescriptible. Había sido un proceso largo y difícil, pero ahora podía mirar hacia el futuro con una nueva perspectiva. Este episodio en su vida le dejó enseñanzas profundas. Entendió que la salud no debía darse por sentada y que cuidar de sí misma debía ser una prioridad, no una opción. También aprendió a valorar los momentos simples: una tarde tranquila con su familia, un día de trabajo sin sentirse agotada, la posibilidad de despertarse sin preocuparse por nuevos síntomas. Su recuperación no solo marcó el final de una etapa difícil, sino también el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Ahora, con más conciencia sobre su bienestar, decidió hacer cambios en su alimentación, en sus hábitos de descanso y en la forma en que manejaba el estrés. Aunque nunca había sido una persona que descuidara su salud, esta experiencia la hizo comprometerse aún más con su bienestar físico y emocional. Mirando hacia atrás, Andrea comprendió que la enfermedad, aunque desafiante, le había dado una nueva apreciación por la vida. La convirtió en una persona más consciente, más agradecida y más decidida a vivir plenamente. Y aunque nunca habría elegido atravesar por esta situación, sabía que había salido de ella con una nueva fortaleza que la acompañaría para siempre. El tiempo pasó, y aunque la púrpura trombocitopénica inmunológica quedó en el pasado, Andrea Legarreta continuó enfrentando distintos retos de salud y personales que la hicieron reafirmar su visión de la vida. La experiencia de haber superado una enfermedad autoinmune la dejó con una sensibilidad diferente hacia su bienestar, aprendiendo a
escuchar su cuerpo y a tomar decisiones más conscientes respecto a su salud. Sin embargo, la vida siguió poniéndola a prueba de diferentes maneras. A comienzos de 2024, Andrea se vio obligada a ausentarse temporalmente del programa Hoy debido a una enfermedad respiratoria. En un principio pensó que se trataba de un resfriado común, pero los síntomas se intensificaron rápidamente: fiebre alta, dolores musculares, fatiga extrema y dificultad para respirar. Las pruebas médicas confirmaron que tenía influenza tipo A, un virus que, aunque común, podía ser peligroso si no se trataba adecuadamente. Esta vez, a diferencia de lo que ocurrió con la púrpura, Andrea no intentó forzar su cuerpo para continuar con sus compromisos laborales. Aprendió la lección y comprendió que la recuperación requería descanso, paciencia y cuidados adecuados. Pasó varios días en casa, enfocada en su recuperación, siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra. Aunque no fue un proceso largo, le recordó lo importante que era dar prioridad a su bienestar, algo que en el pasado había relegado en su afán por cumplir con todas sus responsabilidades. A lo largo de su vida, Andrea siempre había sentido una fuerte conexión con su cuerpo, y esa conexión se hizo más evidente a mediados de 2024, cuando tomó una decisión que llevaba tiempo considerando: retirarse los implantes mamarios que tenía desde hacía años. Su elección no estuvo motivada por problemas de salud graves, aunque había escuchado cada vez más testimonios de mujeres que experimentaban el llamado síndrome de los implantes mamarios, un conjunto de síntomas que algunas mujeres desarrollaban a causa de los implantes, incluyendo fatiga crónica, dolor muscular y problemas inmunológicos. En su caso, la decisión fue más personal que médica. Después de tantos años, sintió que quería volver a su estado natural, sentirse más ligera y en armonía con su propio cuerpo. La cirugía de extracción fue un éxito, y la recuperación fue mucho más sencilla de lo que había imaginado. Cuando habló públicamente sobre su decisión, dejó claro que no estaba en contra de los procedimientos estéticos, pero sí a favor de que cada mujer hiciera lo que la hiciera sentir mejor consigo misma. Para ella, este cambio representó una liberación, una forma de cerrar un ciclo y abrazar una versión de sí misma que se sentía más auténtica. Cada una de estas experiencias reforzó en Andrea la certeza de que la salud es un bien invaluable, que el cuerpo cambia con el tiempo y que es necesario escucharlo, respetarlo y cuidarlo. Aprendió que no hay nada más importante que el bienestar, que la vanidad pasa a un segundo plano cuando la salud está en juego y que la verdadera belleza radica en sentirse bien consigo misma. En 2025, Andrea sigue adelante con su vida con una energía renovada y con un profundo agradecimiento por cada obstáculo superado. Las enfermedades, los cambios físicos y los desafíos emocionales le enseñaron a valorar cada día, a priorizarse sin culpa y a compartir su experiencia con otros para inspirar a quienes pasan por situaciones similares. Su historia es un recordatorio de que la vida está llena de altibajos, pero que siempre hay oportunidades para aprender, crecer y renacer con más fuerza que antes.